Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, estamos aquí para hablar de la película de Superman. Voy a pasar a hablar directamente con spoilers de la película. Vale, pues vamos a empezar por lo que me parece una de las mayores cagadas de esta película, que es el tema de que han decidido que los padres de Superman, ¿no? Los padres kryptonianos, le mandaron a la Tierra no para protegerla, como es en todos los cómics, incluso creo que en el Absolute Superman también es así, sino lo enviaron a la Tierra para conquistarla. O sea, como pasa por ejemplo en Dragon Ball con Goku, ¿no? Que lo enviaron a la Tierra, pues eso, para conquistarla, pero bueno, Goku hizo lo que le dio la gana y se convirtió en un héroe, ¿no? Pues aquí tenemos básicamente lo mismo. A Superman lo enviaron a la Tierra para conquistarla. Superman solo oyó la primera parte del mensaje, en la que son todo palabras positivas de sus padres y todo eso, ¿no? Y se quedó con ese mensaje, como que entendió que lo que tenía que hacer era proteger la Tierra, ¿no? Convertirse en el héroe, en el símbolo de esperanza de la humanidad. Pero luego cuando Lex entra en la Fortaleza de la Soledad y entra con la ingeniera, que es la que se mete ahí en el ordenador y todo, bueno, ordenador, el panel este que tenía ahí en la fortaleza, ¿no? Y entra la ingeniera y se mete ahí, ¿no? En el panel este. Y claro, pues tenemos a la ingeniera descifrando el mensaje y se encuentra con que Clark, bueno, Kal-El en este caso, aunque bueno, es el mismo que Clark, pero bueno, prefiero decir Kal-El, ¿no? Porque es su nombre kryptoniano, fue enviado a la Tierra para conquistarla. Y eso le da la excusa perfecta a Lex para que la gente empiece a desconfiar en Superman, ¿no? Y total, pues que bueno, se encuentran con ese mensaje y lo que hacen es directamente transmitirlo, que es justo cuando Superman acababa de vencer al Kaiju con la Justice Gang, bueno, la banda de la justicia que le llaman en castellano. Y claro, es que es una cosa un poco rara, o sea, realmente, bueno, en esta escena sí que vemos que la banda de la justicia pues no respeta nada a Superman, o sea, está Superman venga a decirles no matéis al Kaiju, que lo podemos enviar a un sitio seguro, tal. Pero ellos no le hacen ni puto caso y se lo cargan. O sea, ya veis, el caso que le hacen y el símbolo que es Superman para los demás, cuando tendrían que respetarle y tal, porque se supone que llevaba 3 años viviendo en Metrópolis ya, o sea, actuando en Metrópolis, por lo que se dice al principio de la película. Y claro, la primera vez que había perdido, pues es eso, al principio de la película, según nos cuentan, ¿no? O sea, llevaba 3 años completos sin perder hasta que, bueno, se encontró con este martillo de Boravia que le había derrotado y por eso aparece al principio de la película derrotado en la nieve, ¿no? Se suponía que era el protector de Metrópolis y de repente, por una cosa que acaba de poner Lex en la pantalla de las noticias, ya todo el mundo odia a Superman. O sea, aquí no hay gente dividida diciendo, pues puede ser verdad, puede ser mentira. O sea, no, se creen lo que dicen en las noticias. Incluso Terrific dice, yo conozco a los que han descifrado ese mensaje y están en lo cierto, ¿no? Porque son muy buenos en su trabajo, o algo así dice. Y claro, o sea, nadie se cuestiona nada realmente ahí. O sea, no hay gente dividida, no hay opiniones divididas. O sea, parece que ya todo el mundo quiere apartarse del lado de Superman, ¿no? Porque entienden que ha venido a la Tierra a invadirla. Y claro, eso contrasta con una cosa que pasa luego al final de la película, que es cuando ya salen de la grieta esta del universo de bolsillo, ¿no? Y que hay gente que aún así se quiere quedar en la ciudad y Lex eso lo entiende como que han aceptado a Superman y que lo quieren, pero es que realmente Superman en ese punto no ha hecho nada que haya salvado a la ciudad en ese momento. La grieta se sigue abriendo, Terrific está intentando cerrarla y Superman realmente no ha hecho nada para ganarse el favor de la gente. O sea, no entiendo por qué Lex Luthor dice lo de le han elegido a él, matadlos a todos, ¿no? Si realmente Superman incluso ni siquiera al final de la película hace nada destacable, porque el que cierra la grieta realmente es Terrific, que es el que tiene las herramientas. O sea, la ciudad la salva Terrific, no la salva Superman. Mientras Terrific está intentando cerrar la grieta, lo que hace Superman es pelear simplemente contra Ultraman, que es el clon suyo, ¿no? O sea, realmente ahí no está salvando ninguna ciudad ni nada, simplemente está peleando con Ultraman, que no supone ninguna amenaza realmente para la ciudad, o sea, la amenaza es la grieta, no Ultraman. Y luego también veo un poco innecesario el tema este de que Lex Luthor
esté todo el rato diciéndole, bueno, al martillo de Boravia, a Ultraman, que es la misma persona, ¿no? Que le esté diciendo todo el rato lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. O sea, en cada momento está ahí controlando las pantallas. B15, patada. A16, puñetazo, ¿no? Así está todo el rato, o sea, tanto se tiene que complicar realmente para derrotar a Superman, no sé. Vale, sí que es verdad que lo ha estado estudiando durante años, ha estudiado sus movimientos y tal, ¿no? Pero claro, o sea, ¿realmente es necesario que se complique tanto Lex Luthor para derrotar a Superman? O sea, ¿no es más fácil coger un traje, por ejemplo, revestido de plomo, que perfectamente podrían haber explicado, ¿no? Que lo que es el martillo de Boravia tenía un traje revestido de plomo y dentro pues hay un comunicador del Lex Luthor donde le está comentando cositas al martillo de Boravia y como está revestido de plomo, pues Superman no puede escucharlo con su superoído, ¿no? Perfectamente podría estar Lex Luthor chivándole las órdenes ahí al martillo de Boravia y a Ultraman, ¿no? Con un traje revestido de plomo para eso, para derrotar a Superman y bueno, para que Superman no se estuviera enterando de sus órdenes, ¿no? Entonces, pues, claro, ahí me falla un poco eso, porque perfectamente si le está chivando las órdenes y Superman las está escuchando, pues sabe perfectamente los movimientos que va a hacer, ¿no? Entonces, eso de que pueda pararle si le está escuchando el siguiente movimiento que va a hacer, pues a mí no me cuadra mucho. Es que ya digo, o sea, hay algunas cosas que son como intentan ser demasiado realistas, ¿no? Como, por ejemplo, Crypto, que se comporta como un perro de verdad, pero no se tendría que comportar como tal, porque es un perro kryptoniano y es más listo que los perros normales, aparte de que tiene poderes, ¿no? Y luego, pues eso, hay otras cosas como que sí, que te las explican, pero le ves los fallos, ¿no? Tú piensas que podrían haberlo resuelto de otra manera. Y luego también, bueno, este personaje que era el presidente creo que era el presidente de Boravia, ¿no? El que sale en la película, vamos, ¿no? He visto un personaje quizá demasiado sobreactuado, ¿no? Y quizá demasiado caricaturesco, o sea, bueno, de hecho es que hay varios personajes en esta película que son quizá demasiado caricaturescos, ya que digo que hay ciertas cosas que intentan como ser demasiado realistas y otras demasiado caricaturescas y unas cosas chocan con otras. Ese es el problema que hay en esta película, o sea, o me lo haces todo caricaturesco o me lo haces todo más realista, no sé, encuentra un punto medio entre las dos cosas, ¿no? O sea, no me hagas algunas cosas súper caricaturescas y otras cosas súper realistas. Es algo que no he terminado de ver en esta película, que es como que los dos estilos chocan demasiado dentro de la película. Y a mí no me ha funcionado, sinceramente. Lo de que Clark sea tan arrogante, tan chulo, cómo le grita Lois en la entrevista, cómo se altera también por lo que piensan de él en internet, no sé, son cosas que yo siento que en el Superman de los cómics no sería así. O sea, si realmente hay autores de DC también implicados en este universo, que según James Gunn también le dan consejos y le dicen no, esto no sería así, estas cosas no pasarían en un cómic tal. ¿Por qué no le han dicho que su Superman no se parece al de los cómics? Igual sí que se lo han dicho, pero él no lo ha querido cambiar. No sé, son cosas que no entiendo. O sea, si tienen a gente implicada en los cómics dentro de lo que es este universo cinematográfico, ¿no? Trabajando en guiones y trabajando en cosas y los tienen incluso como consultores, ¿por qué han dejado que este Superman tan poco parecido al de los cómics aparezca en la película? Por ejemplo, la entrevista de Lois y Clark, la que tienen casi al principio de la película, si me la pones que es de otro superhéroe diferente con su pareja, pues vale, puedo entender que se pongan así, ¿no? Puedo entender que el héroe quizás se ponga así, si es un héroe así más chulo, más arrogante, más que le cuesta aceptar las críticas, ¿no? Como le pasa a este Superman. O, por ejemplo, también en la escena esta en la que, bueno, le acaban de descubrir que es alienígena y él, pues, se va deprimido a su apartamento, se sienta a tomar un cafecito y mientras tanto que los de la banda de la justicia se ocupen de la amenaza que hay ahí fuera, ¿no? O sea, si son capaces de vencerla bien y si no, pues, ala, que se busquen la vida, ¿no? Y mientras él hablando tranquilamente con Lois ahí tomando un cafecito. Eso no lo haría Superman. Superman
intentaría demostrar de cualquier manera que él no ha venido a invadir la Tierra. O sea, lo mostraría con hechos, realmente. Luego sí que es verdad que tiene que entregarse, pero oye, si por lo menos intenta mostrar con hechos a la gente el tipo de persona que es y aún así le rechazan, pues yo diría, vale, lo ha intentado, no lo ha conseguido y dice, vale, pues me entrego. Y estaría bien, pero no. Simplemente deja que la Justice Gang se ocupe de todo, si lo consiguen bien, si no, no me importa, yo me voy a entregar después, me tomo un cafecito, hablo con Lois tranquilamente y ya está. Eso es una cosa, pues que ya digo, que seguramente el Superman de los cómics no haría. Luego también, Hawkgirl, prácticamente inexistente, o sea, si no está en la película, es igual. Y también hay ciertos miembros del Daily Planet pues que realmente no hacen nada. O sea, se suben ahí en la nave Terrific todos, pero no hacen nada. O sea, no sé para qué están ahí. O sea, realmente solo salieron para escapar del Daily Planet, ¿no? Simplemente, porque se estaba destruyendo todo, lo que es la ciudad. Pero ya está, o sea, realmente el que hace todo el trabajo realmente, bueno, es Lois pilotando la nave y Jimmy Olsen publicando el artículo, ¿no? Y ya está. Bueno, de Jimmy Olsen hablamos después. Y luego también tengo un problema con la trama esta de Yves Desmacher, Lex Luthor y luego también Jimmy Olsen, porque, a ver, se supone que Yves Desmacher está con Lex Luthor, ¿no? O sea, son pareja los dos. Y no sé, o sea, al principio de la película se da a entender como que sí que le quiere, pero le tiene cierto miedo, ¿no? Pero es que luego por otro lado está chateando con Jimmy Olsen y tonteando con él, como intentando ligar con él. O sea, está con Lex Luthor y está también ligando con otro tío a la vez. O sea, cuando se supone que ella y Lex Luthor ya son pareja, ¿no? Y resulta pues que se pone a hablar también con otro y a mandarle fotitos y mensajitos y anda ahí la chica a dos bandas, ¿no? Y incluso da a entender que realmente sí que quiere a Lex Luthor. Pero luego, sin embargo, tiene ahí un montón de selfies que le manda Jimmy Olsen donde se había hecho un montón de fotos ahí con los documentos, ¿no? De Lex Luthor. A ver, ¿cuándo se ha hecho esas fotos con todos esos documentos? Realmente. Mientras estaba en la relación con Lex, ¿se las había hecho? No tiene sentido, ¿no? Porque si quería a Lex, ¿para qué se saca una foto con unos documentos confidenciales? Y luego, vale, sí, se los envía a Jimmy Olsen y ya da a entender como que quiere estar con él, y Jimmy Olsen pues es el encargado con los demás de hacer un poco una investigación, aunque bueno, no tienen prácticamente que investigar nada, ¿no? Porque Lois estaba empezando a hacer sus pequeñas investigaciones, ¿no? Y es como que simplemente con esas fotos ya prácticamente lo tenían todo atado, ¿no? Tenían a la chica esta, Yves Desmacher, que era la pareja del ex, ¿no? Y que el ex estaba involucrado todo en el tema de Boravia y toda esta trama política, ¿no? Que había por ahí por el medio. Y es que realmente, o sea, prácticamente con las fotos de esta chica, el resto de la información es prácticamente irrelevante. O sea, realmente prácticamente toda la investigación se basa en eso, en las fotos, uniendo cabos de una cosa con otra y ya está. O sea, prácticamente con las fotos tenían la investigación resuelta y lo envían todo y ya está, y se publican las noticias y lo dan todo como verídico, ¿no? Al igual que lo de Superman, en cuanto Lex Luthor les envió el mensaje de que era un alienígena que había ido a conquistar la Tierra, pues ya lo daban por bueno el mensaje, ¿no? Había 4 que lo habían resuelto todo, que habían traducido el mensaje y dijeron, vale, pues ya está. Luego también la actitud que tiene Superman con sus robots, pues también es un poco de sobrado, ¿no? Porque los robots, bueno, en el momento en el que cae en la Fortaleza de la Soledad, ahí, bueno, cerca de la Fortaleza de la Soledad, y le recoge Krypto y todo eso, ¿no? Le acerca a la fortaleza, que por cierto, en esa escena han cambiado la música, porque cuando se vio al principio el tráiler, en el tráiler extendido, avance extendido, como le queréis llamar, ¿no? En la que salía la escena de Krypto llevándose a Superman a la fortaleza y entrando y que le daba toda la radiación solar, que se vio esa escena, justo en el momento en el que surge lo que es la fortaleza, había una música, y en la película resulta que han utilizado otra música diferente. Y realmente me gustaba más la música que tenía en la escena que vimos en el avance este extendido, ¿no? Que sacaron oficialmente. Porque era precisamente
el tema principal de DC Studios, pero un poco reversionado, de forma pues que, bueno, yo llegué a pensar, vale, este tema de la intro de DC Studios quizá es el tema que van a utilizar para Superman en esta película. Bueno, aparte del de John Williams, ¿no? Que ya había salido en los trailers, ¿no? Pero no, parece ser que cambiaron la música de esa escena y han omitido por completo esta música, digamos, el leitmotiv de DC Studios, ¿no? Que yo pensaba que iba a ser la música principal de este Superman. Lo han omitido por completo en esta película y han decidido reciclar, ya digo, el tema de John Williams, que por cierto creo que también suena justo en ese momento en el que se está creando esa fortaleza, ¿no? De la soledad. Y eso, total, que le da la radiación solar, ¿no? Y se recupera y, bueno, se recupera parcialmente, no del todo. Y uno de los robots, creo que era el robot número 4, que por cierto, también otro detallito, al final de la película, Superman le dice algo así como, creo que te deberías dejar de llamar robot número 4. Y el robot dice algo así como, no se me ocurre otro nombre mejor. Pero yo creo que en un futuro ese robot número 4 se va a acabar llamando Kelex, que es uno de los robots que tiene Superman en los cómics, que es robot ayudante, vamos. Y lo que digo, que justo en el momento en el que Superman está medio recuperado, casi recuperado del todo y se va a marchar, uno de los robots, que ya digo creo que era el 4, le dice algo así como no estás recuperado al 100%, estás recuperado al 80 y tantos %, algo así le dice. Y Superman le dice no, tranquilo, que ya es suficiente, ¿no? O sea, va ahí como de sobrado, o sea, sabe que estando al 100% le había derrotado el martillo de Boravia y ahora está al 80 y tantos % y vuelve a ir a por el martillo de Boravia incluso estando peor que antes, que de hecho el martillo de Boravia le vuelve a derrotar, ¿no? Y tenemos esta escena donde tenemos a este hombre que, bueno, después de ser derrotado por el martillo de Boravia una vez más por su arrogancia y por su chulería, pues... bueno, tenemos a un hombre ahí que le está ayudando a levantarse y es que, o sea, realmente es el único tío, o sea, está todo rodeado de gente y la mayoría de la gente están como mirando curiosos o grabando con el móvil y solo se acerca uno a ayudar, ¿no? Bueno, que a ver, que sí que es verdad que es un poco lo que pasa en la vida real, ¿no? Pero no sé, o sea, si la gente de Metrópolis es tan dada a querer a Superman como como debería ser en ese punto de la película, pues ¿por qué no le ayudan a Superman ahí? ¿Por qué no hay más de una mano ayudando a Superman ahí? Que tiene que ir un hombre desde el otro lado de la calle, cruzar, jugarse la vida, que casi le atropella un coche para ir hasta allí a tenderle la mano a Superman para que se levante. ¿Por qué no le ayudan los demás? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de una escena de la película de Spider-Man 2 de Sam Raimi, maravillosa película, por cierto, que teníamos a Spider-Man que acababa de salvar a la ciudad, bueno, creo que era en la escena esta donde para un tren antes de que se descarrile de la vía, y le tenemos ahí a Spider-Man derrotado en el suelo, ¿no? Y teníamos a varios de la ciudad de Nueva York que le cogían en brazos, lo llevaban, lo protegían, se preocupaban por su estado, ¿no? O sea, no simplemente se quedaban mirando. Y luego cuando aparece la amenaza, que era el Doctor Octopus, la gente se le pone delante haciendo como de escudo, ¿no? Y le decían, para llegar hasta él vas a tener que pasar por encima de nosotros, o algo así le decía. O sea, ahí, en ese momento de la película de Spider-Man, teníamos que Nueva York ya tenía a Spider-Man como un símbolo. Y aquí en esta película de Superman se supone que es un Superman que ya lleva 3 años y no vemos nada de eso. O sea, no vemos que la gente realmente le apoye. Sí que en algún momento se le acerca algún niño y tal, y luego le vemos salvar a gente, dedicarle una sonrisa cuando le salva, que eso está bien, pero no siento que Superman sea el símbolo que debería ser para la ciudad de Metrópolis. Ese es el problema que le veo aquí. Yo ya digo que esta película tiene un montón de cosas criticables y un montón de cosas que a mí no me encajan con algo que vería en un cómic. Y luego, bueno, también hay que hablar de la aparición de Supergirl, que realmente, a ver, si tú vas a presentar a un personaje tan importante como Supergirl
y la primera escena que me la presentas en una película es borracha, pues aquí tenemos un problema, porque si la primera aparición de Supergirl es de ella borracha, a ver, entiendo en parte por qué lo han hecho, pero no me parece correcto. Entiendo que lo han hecho porque la película de Supergirl, que sale en el año que viene, si no me equivoco, está basado en el cómic de Woman of Tomorrow, ¿no? Que es un cómic en el que Supergirl, al principio del cómic, digamos que creo que estaba celebrando su cumpleaños o algo así, que se emborrachaba en un planeta por ahí lejano, ¿no? Que tenía sol rojo y por lo tanto, pues al haber sol rojo, ella, pues eso, se emborracha, ¿no? Y digamos que no tiene sus poderes. Pero claro, el tema es que en la película, cuando se emborracha, es al principio de la historia. Y luego a partir de ahí ya, pues digamos que en las siguientes escenas ya está bien, ¿no? Ya está, pues, bueno, al principio de resaca y luego ya se va recuperando poco a poco, ¿no? Y claro, aquí ya nos están presentando a una Supergirl borracha que ha estado de fiesta en otros planetas y que ha vuelto a la Tierra, al parecer, para recoger a Krypto y para volver a irse a otros planetas a volver a emborracharse, ¿no? O eso es lo que se da a entender en la película, ya que en esta película se da a entender que Krypto es suyo, no es de Superman realmente. Cuando, bueno, en los cómics creo que Krypto es más de Superman que de Supergirl, pero bueno, es un pequeño cambio que, bueno, no me molesta tanto realmente. Y claro, el tema es ese, que tenemos a Supergirl, que no sabemos cómo ha salido de un planeta con un sol rojo en el que está anulando sus poderes y que la tiene borracha perdida, ¿no? ¿Cómo ha salido de un planeta con un sol rojo que le anula los poderes? Si no puede volar. Al momento de llegar a la Tierra, ¿cómo es que el sol amarillo no le ha recuperado del todo? O sea, digamos que le ha curado la borrachera, por así decirlo, ¿no? O sea, le ha quitado la borrachera. Porque claro, al final el sol amarillo es el que le da los poderes, ¿no? O sea, ¿cómo viene desde un planeta en el que no se le permite volar, volando a la Tierra? ¿Y cómo es que si sus poderes están anulados, al recibir la radiación solar no se ha recuperado? No sé, ahí hay cosas que fallan. Y claro, otro tema. Se supone que si en el mensaje que le mandaron a Superman sus padres le dijeron que tenía que invadir la Tierra, Kara es de su familia. Entonces sus padres también, los padres de Kara o bueno, ya sean sus tíos, le mandaron también a la Tierra con el objetivo de conquistarla o no, no sé. Son cosas que van a tener que explicar en la película de Supergirl. Perfectamente puede ser que el mensaje haya salido de Krypton corrompido por algún villano quizá de aquel planeta, ¿no? Como por ejemplo el General Zod, igual corrompió el mensaje para que le llegara el mensaje mal a Clark. O sea, perfectamente puede ser eso. Aunque bueno, no me gustaría ver al General Zod en este DCU, aunque es un enemigo icónico de Superman, pero no me gustaría verlo porque ya lo hemos visto con Zack Snyder y también lo hemos visto con Richard Donner. Entonces, pues volverlo a ver otra vez y bueno, también en la serie de Superman y Lois, ¿no? Entonces, volver a verlo otra vez es como demasiado repetitivo y yo lo veo incluso innecesario. Luego también hay que hablar de los padres adoptivos de Clark Kent. O sea, ¿por qué Clark Kent es tan arrogante, tan chulo, se cabrea tanto si tiene unos padres como los que tiene? Que bueno, se ve que son unos padres, bueno, o se da a entender por lo menos en la película, que son unos padres que cuidan mucho de él, que le enseñan valores, ¿no? Por ejemplo, la conversación que tiene Jonathan Kent con su hijo, que está bien. O sea, si se da a entender que le enseñan unos valores, ¿por qué luego él realmente es tan arrogante, tan chulo, tan prepotente durante la película? No sé, es algo que no me cuadra del todo, teniendo los padres que tiene. Además, también en los cómics, pues eso, los padres adoptivos le enseñan unos valores de educación, de respeto, que realmente este Superman pues muestra más bien poco en la película. Y luego también hay otra cosa que no me ha gustado demasiado, porque a ver, hay que recordar que en principio esta película se llamaba Superman Legacy, aunque luego le quitaron el Legacy, como pasa con la película de Supergirl, que al principio parece que se llamaba Supergirl Woman of Tomorrow, pero ya no se llama Supergirl Woman of Tomorrow, sino que se llama solo Supergirl. Y claro, le quitaron el Legacy a esta película. Claro, es que, a ver, por un lado lo entiendo, porque es que al final en esta película no hay ningún legado de ningún tipo. El mensaje
que le llegó a Superman, pues eso, estaba corrompido y él no sabía nada y pensaba que sus padres eran buena gente y tal, pero querían conquistar la Tierra. Pero luego, al final de la película, tenemos ese momento en el que los robots le dicen una frase que me parece que está mal hecha, o sea, realmente. A ver, entiendo por qué la han hecho de esa manera, la han hecho para que tú pienses una cosa pero luego sea otra, ¿no? Que es que le dice el robot algo así como ¿quiere escuchar una vez más el mensaje de sus padres? Y dice Superman, sí. Y lo que le pone realmente no es un mensaje como tal, sino que son imágenes de sus padres. Igual es cosa de la traducción, ¿eh? Pero lo que le pone realmente son imágenes de sus padres de la Tierra y recuerdos de su infancia de la Tierra, ¿no? Y esto, claro, o sea, Superman, a pesar de que él ha sido criado por los Kent, o sea, también tiene muy arraigadas sus raíces kryptonianas, ¿no? Y los mensajes que le daba Jor-El de ayuda muchas veces, que le daba consejos incluso. Y claro, tenemos a este robot diciendo que a los que tiene que escuchar realmente son a sus padres que le han criado, ¿no? A los padres de la Tierra, ¿no? Y que no tiene que escuchar a los otros. O sea, los kryptonianos es como que mejor que no existan, ¿no? Olvidemos ese mensaje polémico de que te mandaron para conquistar la Tierra y vamos a centrarnos en el mensaje positivo de los padres, ¿no? Es como a tus padres kryptonianos que les den y los otros son tus verdaderos padres, los que te engendraron, por así decirlo, no son tus verdaderos padres, ¿no? Pues no sé, es una cosa que no termino de comprar tampoco esto que vemos al final de la película, porque realmente Superman siempre se ha apoyado tanto en su herencia kryptoniana como en su herencia terrestre. Y siempre se ha apoyado, pues eso, en Jor-El, a veces también incluso en Lara, ¿no? O sea, ellos le han dado consejos a él, incluso en series, en películas. Y aquí pues simplemente quieren olvidar esa parte kryptoniana, que es lo que ya digo que no me funciona. A ver, si en futuras películas cambian unas cuantas cosas, como por ejemplo la personalidad de Clark Kent, que ya no sea arrogante, que ya no sea chulo, aunque sí que es verdad que sería un cambio drástico de la película de Superman a otras, yo siento que es lo que deberían hacer. Que veamos a un Superman que es más educado, más reservado también, que los héroes le hacen más caso, le respetan más, pero realmente es que realmente en esta película tampoco hace nada para ganarse el respeto de la gente de Metrópolis. O sea, si realmente, aunque esta película haya acabado, o sea, le tendrían que seguir viendo como una amenaza, a pesar de que se han dado cuenta de que Lex había manipulado todas estas cosas. O sea, Superman sigue siendo el alienígena que vino a la Tierra a conquistarla, aunque todavía no lo haya hecho. Entonces la gente, no sé, en futuros proyectos debería de seguir dividida, supongo. Y no sé, igual en el futuro pues se descubre que el mensaje llegó corrompido ya, o sea, salió de Krypton corrompido, y que algún villano quiso corromper aquel mensaje, ¿no? Y quiso modificarlo, por así decirlo. Pero no sé, ya veremos, a ver cómo explican también la presencia de Supergirl y que ella no quiera realmente conquistar la Tierra, ¿no? Porque claro, esa es otra, es que en los cómics los padres kryptonianos de Superman eran ejemplares, ¿no? Eran personas ejemplares, incluso para el planeta de Krypton. Eran mentes sabias, gente que sabía lo que hacía y gente que se les tenía mucho respeto. Y luego aparte, bueno, los trajes son hipergenéricos, o sea, más genéricos imposible. O sea, se podrían haber currado un poquito más lo que es el diseño de los trajes de Lara y Jor-El. Luego también hablemos de cositas sobre el universo de bolsillo. Vale. Cuando meten a Superman ahí en el universo de bolsillo y bueno, llega el momento en el que Lex se encuentra con este tío que había salvado a Superman, ¿no? En ese momento y que le mete el disparo, pues oye, fue un momento que yo dije, bueno, pues este Lex se ha cargado a alguien así sin miramientos. Este Lex es bastante cruel, de hecho me gusta bastante, ya digo, cómo han manejado a Lex Luthor en esta película, aunque sí que es verdad que cuando va Superman a su despacho en busca de Krypto, sí que es verdad que pienso que ahí Superman quizá está siendo demasiado violento con él.
y en vez de hablarle, o sea, imponiéndose, pero de forma tranquila y respetuosa, se le pone casi prácticamente a ladrar, ¿no? Y claro, pues es una cosa que no me gustó. Cuando la vi en un primer momento y todo, pues eso, no me gustó. Y claro, pues vemos a este Lex Luthor matar a ese hombre y que, bueno, es capaz de hacer cualquier cosa realmente por hacer sufrir a Superman. Por eso tiene también ahí recluido a Metamorfo, que es un personaje que también me ha gustado, como está metido en esta película. El Baby Joey, que es el hijo de Metamorfo, por cierto, es feísimo. Está peor hecho que los bebés de The Flash. O sea, yo creo que el CGI en general está bien, pero justo ese bebé está fatal hecho, o sea, se nota que es súper falso y luego pues en algún momento que otro igual canta un poquito el CGI, pero bueno, en general no está mal. Luego la ingeniera también está bastante bien en esta película y Ultraman, pues a ver, sí que me falla lo que es la mitología del personaje también otra vez, porque el Ultraman de los cómics, a ver, es una especie de Superman entre muchas comillas de otro universo, es concretamente de un universo donde los principales protagonistas son el Sindicato del Crimen, que son Ultraman, Superwoman, que sería la Wonder Woman entre muchas comillas de ese mundo, y Owlman, que sería el Batman de ese universo entre muchas comillas, ¿no? Y en ese universo creo recordar, me estoy tirando un poco de memoria, el único héroe era Lex Luthor. O sea que es un mundo donde las cosas son un pelín diferentes, ¿no? Bueno, bastante diferentes de hecho. Y claro, en vez de introducir de otra manera ese personaje para dejarlo quizá para una secuela en la que puedas introducir al resto de personajes, lo que haces es simplemente convertírmelo en un clon de Superman que ha creado él, no se sabe cómo, porque hay unas cuantas cosas que nos explican también en esta película, como por ejemplo cómo pasa el Kaiju de ser así chiquitín y salir de una jaula a la mañana siguiente de repente ser un bicho de no sé cuántos metros de altura, así como hay algunas cosas que te explican así con todo detalle y hay otras tantas que no. Entonces, pues eso, me fallan, por eso digo que me fallan ciertas cosas. Por eso digo que Ultraman, lo que haces es, me lo conviertes simplemente en un clon de Superman con su misma cara y ya está, en un clon creado en este mundo. O sea, tienes también el tema de los universos de bolsillo para intentar conectar un universo con otro y así, pues, introducirme, por ejemplo, a Ultraman. O sea, no hace falta que introduzcas a los demás, simplemente decirme que es un Superman que has traído desde otro universo diferente. Me lo podría haber dicho y ya está, y así dejar la puerta abierta a que en un futuro puedas meter al resto del Sindicato del Crimen. Pero claro, aquí ya me has matado a Ultraman. Bueno, a no ser que en un futuro quieran introducir al Sindicato del Crimen y me metan a otro Ultraman diferente, también con el mismo nombre, que sería algo raro, incluso podría ser algo confuso, pero bueno, a ver, en los cómics también es verdad que muchas veces ha habido un mismo personaje como con diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, hay varios Clayface en el universo DC, hay varios Doctor Fate también, entonces, pues bueno, hay varias Hawkgirl, varios Hawkman, ¿eh? Y luego también de Hawkgirl, otra cosa que no me ha gustado es que no explican nada de su origen. O sea, no dicen si es tanagariana, si no lo es, no dicen de dónde viene. O sea, por ejemplo, en la película de Black Adam tenías a la Sociedad de la Justicia y te explicaban a todos los miembros un poco por encima. O sea, te explicaban de dónde venían, un poco cuáles eran sus poderes y luego cada uno tenía su momento, ¿no? Tenía un momento icónico en la película de Black Adam. Y aquí la Justice Gun, pues sí que es verdad que Mr. Terrific tiene muchos momentos, Guy Gardner también tiene unos cuantos momentos, pero Hawkgirl, que es la otra, no tiene prácticamente ningún momento icónico. O sea, bueno, el único momento es, ya digo, el que coge a este político sobreactuado y lo tira por la ventana y le dice yo no soy Superman y se lo carga. O sea, no sé, que es una actitud que yo por lo menos no encajo con la de Hawkgirl. Pero ojo, igual en algún cómic ha matado, no lo sé, o sea, tampoco conozco tanto a Hawkgirl. Y luego, a ver, mucha gente dice que este Superman no mata, pero este Superman sí que mata. O sea, le vemos peleando ahí con los esbirros de Lex Luthor, ¿no? Con estos Raptors, que por cierto la pelea feísima, o sea, parece sacada de un episodio de los Looney Tunes, cómo todos le envuelven encima y cómo él empieza a girar y empieza a lanzarlos ahí por los aires como si fuera, yo qué sé, de una película de dibujos animados, ¿no?
y luego todos se desploman ahí en el suelo como si fuera eso, parte de una película de dibujos animados. Y luego aparte pues tienes otros golpes que son como demasiado realistas, ¿no? Ya digo, que es muy raro ese contraste que hay en algunas escenas de como golpes demasiado realistas para luego en otras poner golpes como si fueran de una película de dibujos animados, ¿no? Y claro, a ver, se supone que los está lanzando, o sea, se supone que Superman está más o menos a la altura de los tejados de algunos rascacielos, ¿no? Que son varios pisos de altura, de hecho, o sea, más de 100 pisos probablemente tendrán muchos de esos edificios. Y claro, o sea, los está lanzando contra el suelo, literalmente, y los está atravesando con los rayos de visión calorífica, que es cuando da esas vueltas, ¿no? Y los atraviesa con los rayos caloríficos. Y claro, los rayos caloríficos lo que hacen es, o sea, se ve cómo atraviesan las armaduras. O sea que realmente los rayos caloríficos los están como matando, ¿no? Y luego, o sea, si no han muerto por los rayos caloríficos, mueren por la caída, porque son muchos pisos. O sea, ahí ¿a cuántos hombres se carga Superman en ese momento? No sé, hay que pensar en ese tipo de cosas. ¿Que este Superman es mejor que otros? Pues no, porque este Superman ha matado indiscriminadamente a un montón de personas ahí. Que de hecho se ve que son personas, no se ve que sean robots ni nada, porque hay un momento en la película donde se ve a dos, a uno de hecho que tiene parte de la máscara retirada, se le ve hablando con otro, ¿no? Y se ve que son personas normales, de hecho cada uno tiene una cara diferente, porque cuando ves a Superman peleando con el que se le saltan los dientes, ¿no? Que por cierto no me gustó ese momento en el que le saltan los dientes, golpean la pantalla y se caen, porque eso también es como muy de película de dibujos animados, y eso pues igual en una película de Deadpool o de otro superhéroe como Shazam pues igual sí que me funciona, pero en una película de Superman no. Y eso, lo que digo, que cuando se le quita la máscara pues se ve que es un tío de pelo moreno y piel blanca, ¿no? Y luego en otro sitio pues creo que veías a otra persona con la máscara así medio retirada, que vamos, que son personas diferentes, no son ni clones, ni son robots, ni son cosas sin alma, ¿no? O sea, se nota que son personas reales que hay dentro de los trajes. Y por eso digo que, claro, o sea, si los lanzas de muchos pisos de altura, o sea, te los cargas. Y si no es por la altura, pues es por los rayos caloríficos que lanza Superman, que son obviamente letales para una persona normal, incluso para una persona entrenada, ¿no? O sea, yo creo que de esos ninguno sobrevivió básicamente, pero nadie se acuerda de eso, o sea, simplemente es como que no pasa nada. Luego, claro, el Superman de Henry Cavill le rompe el cuello a Zod y ahí, ¡oh, horror! O luego el Superman de Henry Cavill le rompe un cuerno a Steppenwolf y, ¡oh, qué criminal es este Superman que golpea indiscriminadamente a un tío que se ha intentado cargar el planeta! O sea, no sé, son cosas que no entiendo por qué la gente unas cosas sí las acepta y otras no. Cuando, bueno, también, por ejemplo, el Superman de Christopher Reeve, que, bueno, tan endiosado lo tienen algunos, lo que hace es, en Superman 2, tirar por un precipicio al General Zod. O sea, vale que eran los 70, que igual eran otros tiempos, igual no se tenían tanto en cuenta esas cosas, pero a ver, ese Superman también mató. O sea, aquí yo creo que no se libra ninguno. Bueno, el de Brandon Routh creo que no mató a nadie, pero necesitaría ver la película otra vez para acordarme mejor, porque no lo sé realmente. En fin, cometí un error en un vídeo que hice en la Batcueva de Torkor, y es que, bueno, dije mal la definición de metahumano, que es que yo pensaba que Superman no podría ser considerado metahumano, y me quejaba pues eso de que James Gunn decía que Superman era un metahumano. Pero es que realmente la definición de metahumano sí que entra en los aliens también. Porque realmente un metahumano es todo, o sea, todo aquello que tenga forma humana, y que, bueno, sí que es verdad que es lo que dije, ¿no? O sea, gente con poderes, gente que adquiere los poderes por un accidente, por un experimento genético, por experimentos varios de laboratorio, por herencia, que adquieren esos poderes, ¿no? Y luego también, pues eso incluye a aliens con forma humana, incluye a los atlantes, incluye a las amazonas, incluso en algunas versiones, entonces es como un concepto mucho más amplio de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el pequeño fallo, o sea, dije un concepto erróneo realmente. Y eso, la conclusión, a ver,
es una película bastante normalita, que tiene 100.000 cosas que tienen otras tantas películas de superhéroes. Realmente tampoco es una innovación que tú digas, ¡buah, qué cosa más innovadora!, ¿no? Quizá lo más innovador que podría tener quizá es este tema de los universos de bolsillo, pero ya está, ¿no? O sea, al final pues es como el superhéroe que entra en otro universo para pelear con el villano, o sea que realmente tampoco es algo súper novedoso. Y otra cosa también, el tema de la lava esta del universo de bolsillo. Claro, o sea, Mr. Terrific da a entender como que el río este de lava, que era como, creo que decía como que era de antiprotones o una cosa así, ¿no? Y da a entender como que desintegra cualquier cosa que toca. Pero luego en varias escenas después, bueno, no tantas, o sea, poco después, tenemos a Superman nadando tranquilamente en ese río de lava, y tenemos también a los Raptors estos de Luthor Corp, ¿no? Nadando ahí en la lava, y a Krypto también, y ninguno se desintegra. O sea, no sé, vale que Superman y Krypto igual puedan resistir este río de lava de antiprotones porque son como medio inmunes, y Superman ya, por así decirlo, había recuperado sus poderes, pero los Raptors no se desintegran tampoco, que no son resistentes a cualquier cosa. No sé, ahí hay cosas, ya digo, que fallan bastante. Luego también es un Superman que vale, que sí, recibe muchas palizas, que eso a mí no me molesta realmente, pero tampoco se le rompe el traje. O sea, una de mis mayores quejas es que a Superman en las películas nunca se le rompe el traje, cuando en los cómics sí que se le suele romper, porque, por ejemplo, el Superman de Henry Cavill siempre tenía el traje intacto. Bueno, vale, se le rompió cuando Doomsday le atravesó el pecho, ¿no? Pero es lógico. Y el de Brandon Routh creo que también tenía el traje intacto siempre. Y luego el de Christopher Reeve también. Entonces, pues eso es lo que digo, que Superman siempre ha sido un personaje que ha tenido siempre el traje intacto, nunca se le ha roto, y en esta película tampoco. O sea, no entiendo por qué. O sea, no entiendo qué problema hay en que el traje pues se haga algún tipo de rasgadura en alguna parte del cuerpo, que se le rasgue la capa, que se le haga algún pequeño corte o alguna pequeña rotura, no sé. Son cosas que ya digo que podrían mejorar de cara a las próximas películas. Y ya veremos cómo avanza este universo DC. Por cierto, también hay 2 cameos en la película. Bueno, hay uno que me extrañó que no se filtrara, que es el de Peacemaker. Simplemente, pues bueno, lo siento como algo que no era para nada necesario. O sea, yo creo que incluso es un cameo que puede confundir más, porque habrá gente que recuerde el anterior universo, que se haya visto Peacemaker temporada 1, que estaba conectado al anterior universo, y claro, ver a Peacemaker aquí, que supuestamente era un personaje del anterior universo, pues va a confundir algo a la audiencia, ¿no? El hecho de que de ver ahí a Peacemaker, porque pertenecía al anterior universo, aunque sí que es verdad que está en el nuevo universo también, pero veo un cambio innecesario porque, a ver, realmente tampoco aporta nada, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es James Gunn, que le gusta meter a sus amiguitos, a su familia, en todas sus películas, porque de hecho su mujer, aunque no aparece físicamente en la película, le pone voz a uno de los robots, yo creo que al robot femenino que tenemos en la película. Y luego también aparece su hermano, Sean Gunn, haciendo el papel de Maxwell Lord, ahí en un momentito muy pequeño. Y bueno, ya sabemos que Maxwell Lord va a aparecer, sabíamos que iba a aparecer en algún momento en Superman, y también va a aparecer en la serie de Peacemaker, al igual que Guy Gardner y al igual que Hawkeye, que también van a aparecer en Peacemaker, ¿no? Que por cierto ya se estrena el mes de agosto la serie, o sea, justo un mes después de Superman, un poquito más tarde de un mes, ¿no? Ya tienes la serie de Peacemaker para continuar un poco la historia de este universo DC. Que luego también hay otra cosa bastante curiosa, y es que, bueno, tenemos a Rick Flag en la película, que no tiene prácticamente ningún peso, realmente, y lo siento prácticamente fuera de lugar en esta película. O sea, realmente ni siquiera es que se parece su diseño al que tenía en Creature Commandos, ya lo he dicho otras veces, y tampoco hacen ninguna conexión directa con Creature Commandos en esta película, Ni siquiera hay una mínima referencia a cómo es que pasó de estar jodido en el hospital al final de Creature Commandos a estar ya totalmente bien en esta película. O sea, no hemos visto nada de su recuperación. O sea, pasa de un momento a otro. Bueno, tampoco sabemos cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pero
vemos que ha pasado de un momento a otro ya de estar hiper jodido, casi medio muerto, a estar bien, y eso es algo que yo no entiendo por qué, o sea, cuánto tiempo ha pasado, cómo se ha recuperado, no sé. Son cosas que yo pienso que deberían haber explicado y que deberían haberle dedicado algo de tiempo. Aunque fuera una frase, algo dentro de la película, o sea... A ver, es que la mayoría de las cosas que dices, cómo ha pasado esto, cómo pasan de esta escena a esta otra, se puede explicar simplemente con una frase, pero es que el problema es que no lo hacen en esta película. Y eso es lo que a mí me falla. O, por ejemplo, se supone que Clark y Lois llevan 3 meses de relación. Y en 3 meses de relación que llevan, ella ya ha descubierto su secreto. O no sabemos tampoco, es que tampoco se explica, ¿no? Tampoco se explica si ella lo ha descubierto por su cuenta o si él se lo ha dicho a ella, ¿no? En confianza. No sé si lo sabremos en un futuro. Yo espero que sí, que se nos revele. Pero claro, es que hay falta de explicar por qué ella lo sabe, cómo lo descubrió, porque vamos, si Clark se lo dijo a ella, ¿cómo tú puedes decirle a una chica con la que llevas saliendo 3 meses un secreto tan personal y tan importante? Porque claro, se supone que Clark tiene esas hipnogafas, ¿no? Que son unas gafas que hacen que el resto de la gente le vea el rostro distorsionado o algo así, ¿no? Para que no se den cuenta de que Clark Kent y Superman son la misma persona. Pero claro, si tiene unas gafas que le distorsionan el rostro, ¿por qué se cambia de peinado? Y nada, yo espero que en próximas películas vayan explicando más cositas, que vayamos teniendo más contenido. Yo ya digo que pienso que ha habido bastante recorte en esta película, yo creo que se nota, porque hay cosas que no se han explicado, incluso hay escenas que salen en los trailers, en los spots, que no han salido aquí en la película. Ah, también un detallito. Cuando están dentro del Hall of Justice, me he fijado que en uno de los paneles que hay por ahí pegados está Jay Garrick. O sea, ¿eso significa que tendremos a Jay Garrick en una futura película? ¿Será Jay Garrick el primer Flash de este universo? Me encantaría ver a Jay Garrick igual una película o una serie inspirada en el Jay Garrick de los cómics y que veamos el origen de ese Flash, ¿no? Que nunca lo hemos visto en la pantalla grande. Sí que es verdad que Jay Garrick tuvo un mini cameo en la película de Flash, pero ya está, salía unos segundos en blanco y negro y ya está. Y no se explicaba nada más, simplemente pues tú lo podías ver como el Flash de otro universo y ya está. Pero eso, que yo creo que ya está todo dicho, realmente. Yo creo que no hay mucho más que contar, o sea, ya he hecho una crítica bastante extensa, no sé cuánto durará con los cortes y todos, pero eso, que a ver cuándo la puedo subir, espero que pronto, y nada, pues espero no aburriros demasiado, o sea, a mí me interesa que veáis el vídeo entero, obviamente, porque quiero que veáis mis razones, mis opiniones y todo lo que yo pienso realmente de esta película, así sin pelos en la lengua, o sea, es tal cual lo que pienso. Podréis estar más o menos de acuerdo, me encantaría escuchar vuestras opiniones en los comentarios. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, podéis dejar likes si os apetece, si no os apetece no. Y nos veremos en los próximos. Así que hasta la siguiente. Adiós.